Muy buenas tardes, querido público. Estamos acá nuevamente en otro podcast del Grupo Perspectivas. El Grupo Perspectivas publicó este año, en marzo, un libro que se llama El Antropoceno en Crisis y otras pandemias u otras tantas pandemias y misceláneas. Tenemos en esta ocasión, muchas gracias Alicia, tenemos en esta ocasión a la doctora Alicia Castellanos Guerrero. Ella trabajó el capítulo que se llama Violencias y Crisis Sanitarias entre el Capital y la Vida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Alicia? Un gusto de tenerte con nosotros. Te paso la palabra para que nos hables un poquito de tu carrera profesional e investigativa, por favor. Sí, buenas tardes, buenos días aquí en México. Mucho gusto de estar con ustedes en esta ocasión para pues comentar, ¿no? Parte del trabajo. Yo soy antropóloga, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en antropología por la Universidad Iberoamericana y he sido profesora investigadora por 39 años en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en el Departamento de Antropología. Digamos, a grandes rasgos, las líneas de investigación y que me han interesado a lo largo de mi vida, pues son varias. No voy a describir con detalle, pero me ha interesado los temas de las líneas de eh, relaciones interétnicas, procesos de construcción identitario. He atravesado por varias, ¿no? Al principio trabajé los temas urbanos, pero más recientemente, en los últimos años, he estado muy interesada en los procesos de construcción de autonomía de los pueblos originarios, ¿no? Y hoy, digamos, en estos últimos años me ha interesado también el tema de las violencias, ¿no? Hacia los pueblos originarios en particular, ¿no? Entonces, de ahí el título de mi trabajo, aunque no abordo específicamente el caso de los pueblos originarios, sino es una aproximación más o menos general a la temática, respondiendo eh, a, pues a los objetivos, ¿no? Que reúnen estos trabajos, ¿no? Los objetivos de la obra. Entonces, bueno, esto sería, por el momento también he trabajado temas relacionados con el turismo, ¿no? Y cómo Ujú. impacta el turismo en los territorios, particularmente pues, del sureste, en el caso mexicano, centro-sureste. Esto sería pues un poco una idea, ¿no? De dónde he estado trabajando en términos de Bueno, muchas líneas. gracias, Alicia. Te agradecemos mucho esa presentación. Voy a pasar a hacerte algunas preguntas relacionadas obviamente al libro y a lo que tú has escrito en tu capítulo. La primera pregunta que tengo es: ¿qué te motivó, qué te movió a participar en el libro? ¿Y cómo escogiste el título, el tema de tu ensayo? Ya hablaste un poquito en la introducción, pero quisiera que nos dieras un poquito de mayor información si nos haces el favor, y pues te escuchamos. El tema, el título tienen evidentemente relación con la invitación que precisamente el doctor Sergio de León haría como coordinador y compilador de la obra, en donde se explicaban que los objetivos de este trabajo serían el análisis y la reflexión, ¿no? Sobre el momento que vive la humanidad, en particular, ¿no? Pues también una orientación hacia la búsqueda de alternativas a la crisis que estamos viviendo. Así que para mí, pues se abría un espacio en el que podría exponer puntos de vista, mi propio punto de vista, porque estaba abierto, ¿no? A muchos puntos de vista de carácter multidisciplinario para un público especializado y no especializado en estos temas, ¿no? Así como que el eje fundamental era el impacto de la pandemia, ¿no? Del COVID-19 y la crisis del antropoceno. Entonces, en estos términos se convocaba y hacía posible desarrollar precisamente líneas
en proceso, ¿no? Y escritos expuestos. En mi caso, en una ponencia que yo presenté en mayo de 2020 en el 38 Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Y en este trabajo yo me ocupé fundamentalmente del fenómeno del racismo, ¿no? En tiempos de crisis hice algunas reflexiones en el contexto de la pandemia, porque esto fue mayo 2020, estábamos en plena, ¿no? Pandemia. Entonces el título del ensayo se obedeció a este interés anterior, pero a lo que estaba aconteciendo en ese contexto, ¿no? En ese momento. Y bueno, aquí en el trabajo, pues que yo presento en este libro, desarrollo algunos aspectos que yo había estado exponiendo en la ponencia. Entonces eso me permitía, ¿no? Pues profundizar y mostrar como los rostros, yo digo, más crueles, ¿no? Que pudimos todos, de los que pudimos ser todos testigos durante este periodo. No, básicamente sería este el motivo. Me pareció realmente muy importante, ¿no? El tema de la propuesta y la forma, ¿no? En que, digamos, se abría de manera amplia perspectivas, puntos de vista, seguramente muchos otros trabajando en ese momento, ¿no? Voy a hacerte otra pregunta entonces. Muchas gracias por responderme la primera. Creo que quedó bastante claro para las personas que nos están viendo y escuchando. La intención, obviamente, de tu trabajo, el deseo de participar, el cual obviamente el grupo está muy, muy contento, muy satisfecho y muy agradecido, ¿verdad?, por tu participación en el libro. Y ahorita paso a la segunda pregunta, la cual es la siguiente. ¿Cuál es la crítica que le haces en tu ensayo al desarrollo como un discurso homogeneizante, universalizante y excluyente? Bueno, en este trabajo yo trato de hacer la crítica, centrar la crítica en lo que es una forma de organización de la sociedad, ¿no? Que Ujú, histórica e intrínsecamente pretende erigirse como modo de vida único, ¿no? Y ujú, superior en el mundo, ¿no? Que en aras del desarrollo y del progreso justifica desde un inicio guerras de conquista coloniales y formas de dominación neocolonial, ¿no? Con la consecuente disolución, destrucción de otras culturas. Esto lo subrayo porque después vamos a ver otros aspectos relacionados con este tema, ¿no? Y cómo a través de procesos de asimilación forzada y de la homogeneización, por lo tanto, cultural, ¿no? De los pueblos e incluso su propia destrucción, ¿no? Yo ujú, quiero recordar aquí al profesor Wallerstein cuando afirmaba, ¿no? Que los llamados eh, al universalismo desde Occidente eh, en realidad pretendían siempre justificar la expansión de Occidente, ¿no? La homogeneización cultural, es decir, la imposición de una sola cultura a nivel mundial. Entonces, lo que yo voy a acentuar en este trabajo es implícitamente y a veces explícitamente, es este proceso de universalización del sistema capitalista y su propia naturaleza, ¿no? Proceso que se lleva a cabo con violencia extrema, decimos, ¿no? Y ujú, un fuerte potencial destructivo contra otras formas de vida, contra otras formas de conocimiento, de saberes, de culturas, ¿no? Porque su organización no está encaminada a satisfacer las necesidades las necesidades humanas, ¿no? Ni reconocer los derechos humanos básicos, sino es la ganancia de los grandes empresarios, en este caso de las grandes transnacionales, y todos sus socios en el poder, ¿no? Económico y político. Entonces, en el ensayo, yo
busco dejar constancia del impacto de esta lógica capitalista en esta fase neoliberal bueno, que no prioriza la vida y la salud, ¿no? La salud y la educación, vamos a decir, que mm, son dos pilares de la dignidad humana, ¿no? Recordando al filósofo Edgar Morin, ¿no? Entre otros muchos. ujú, Entonces, la pandemia creo que nos pone, por supuesto, en evidencia, el libro lo va a demostrar, la, la precaria infraestructura de salud por su tendencia neoliberal, esto es privatizadora de lo público, ¿no? Poniendo ujú, en riesgo, como hemos visto, la vida de millones de personas, ¿no? En el mundo, por supuesto, ¿no? ujú, Entonces, también hago, digamos, pongo algunos casos como el de lo que fue la experiencia de algunos de los ancianos en algunos contextos nacionales y en espacios de relación, concretamente en lo que serían las prácticas de exclusión hospitalaria que tuvieron lugar en varios contextos. Muy impresionante el caso que pudimos documentar en el libro, en el artículo, perdón, de Italia, ¿no? Donde sí, definitivamente está, digamos, registrado por periodistas que en ese momento estuvieron, ¿no? Informando de muertes de personas mayores que pudieron ser salvadas, pero que fueron excluidas por ser precisamente personas mayores y en principio no tener espacio suficiente para atender, ¿no? A las personas que llegaban a este hospital en la zona norte de Italia, ¿no? Entonces, el ensayo busca demostrar este desarrollo capitalista eh, y estas intrínsecas violencias, ¿no? Poniendo en evidencia el irrespeto que hubo a las disposiciones sanitarias de confinamiento y el principio de salvar vidas por encima de cualquier interés, ¿no? Recordemos que no, en muchos casos, porque en buen número de casos, no se mantuvo el pago de los salarios a los trabajadores, es decir, no se suspendieron las labores y en cambio sí, por ejemplo, en algunos casos se buscó precipitar pues el retorno, ¿no? A la supuesta normalidad, ¿no? A las actividades productivas, fueran esenciales o no esenciales, que fueran, hubo muchos casos que también se documentaron. En otras palabras, no se garantizaba el derecho al trabajo en condiciones dignas y seguras para ujú, evitar, ¿por qué? Para evitar la pérdida de ganancias en las fábricas, ¿no? Esto fue, yo menciono el caso varios casos, ¿no? Entonces, la crítica al desarrollo como un discurso homogeneizante, universalizante y excluyente se fundamenta, ¿no? En el hecho de que este desarrollo, por su propia racionalidad, históricamente avanza con su tecnología y su pretendido único modelo posible de vida y pensamiento, ¿no? ujú, Esto es así porque tiene en el centro, ¿no? En el centro de su racionalidades, de su lógica, pues el beneficio de las clases eh, dominantes, ¿no? De unas minorías y esto exige su imposición en todo el planeta, ¿no? Para someter al mercado, saquear recursos, explotar fuerza de trabajo de territorios, comunidades, pueblos y culturas en el mundo. Y por último, quisiera señalar que en el ensayo, pues a través de casos, se demuestran el caso de Italia, el caso de Estados Unidos, el caso de las maquiladoras del norte de México, cómo se negaron a cerrar las fábricas, cómo no ujú, protegieron a sus trabajadores y pagaron salarios. ¿Por qué? Porque no querían detener su producción o grandes obras, ¿no? Incluso como megaproyectos, ¿no? Que en marcha en diferentes contextos nacionales. Esto es, decimos, el capital antes que la vida sería la ujú, razón fundamental para este empresariado que no informaba, que no cumplía disposiciones institucionales cuando las había, que mentía incluso a los inversionistas para evitar que se ahuyentaran la región, en el caso de Italia, como fue ese,
el caso de la región de Lombardía en el norte de este país. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que yo planteo, ¿no? En este sentido para esbozar un poco la respuesta a la pregunta que me haces. Sí, muchas gracias, Alicia. Voy a pasar a la tercera pregunta. Quería que me comentaras cuáles son los principales elementos y contenidos de la crisis civilizadora que analizas en tu ensayo. Bueno, aquí antes quisiera yo nada más señalar que si nos remitiéramos a la historia, encontraríamos que a diferencia de las crisis civilizatorias, que son una constante en la vida de la humanidad, ¿no? Grandes civilizaciones desaparecieron total o parcialmente por diversas circunstancias históricas y decimos que también muy particularmente, según los estudios de Carlos Taibo, en un buen número de casos por causas climáticas y sobreexplotación de los recursos. Esto me parece naturales. Esto me parece muy interesante de tener muy en cuenta, ¿no? Claro, Ujú, el contenido de esta civilización, perdón, sí, de esta civilización, de esta crisis civilizatoria hoy en día, ujú, en otros términos, su especificidad con respecto a crisis pasadas, es su carácter, esto es muy importante, multidimensional y global. ¿Qué quiere ujú, decir esto? Que la crisis es medioambiental, climática, financiera, demográfica, alimenticia, energética, y que afecta no a un país, no a una región, sino que alcanza a todo el planeta. Y esto es lo que ha llevado a muchos estudiosos a advertir que el riesgo que vive la humanidad, ¿no? En este momento. En palabras de varios sociólogos que he estado también consultando y que han estado trabajando estos temas, se dice un quiebre civilizatorio de carácter integral porque se está asistiendo al agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social, ¿no? William Robinson, por ejemplo, dice, se trata de una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque su ámbito es toda la humanidad y su no resolución podría resultar en un colapso, ¿no? En un ujú, colapso quiere decir en una, digamos, en una crisis en todas las dimensiones, ¿no? Como señalábamos hace un momento. Y bueno, él dice, para mejor, una crisis global, para mejor o para peor, ¿no? Porque ciertamente que puede haber estas dos posibilidades, dos caminos, ¿no? ujú, ujú, Entonces, aquí yo recuerdo, tengo muy presente, porque me parece que es un trabajo muy importante, el de Levi-Strauss en Raza y Historia, que es un antropólogo es, que escribe esta obra después de la Segunda Guerra Mundial y nos advierte en aquel momento que ninguna civilización es posible sin la convergencia y la coexistencia de diversas culturas, ¿no? Esto es muy importante porque lo que él sostiene es que eh, la civilización es, totaliza un conjunto de invenciones, ¿no? De todos los órdenes, de ahí su nombre, pero qué resultado, ¿no? Del número y de la diversidad de culturas que participan en la elaboración, ¿no? En la construcción de esta civilización, ¿no? Entonces, en el caso de la civilización hegemónica, que ha sido hegemónica por más de por más de 2 siglos, ¿no? Que es la occidental, pues lo que vemos es que está llegando a su fin, ¿no? ujú, Lo que vemos muchos, ¿no? Que está llegando a sus límites, que está en una etapa muy destructiva y autodestructiva, ¿no? Porque lo autodestructivo procede que está pues acabando con las condiciones que permiten, ¿no? La vida en el planeta, ¿no? De ahí que hay un sociólogo, creo que es venezolano, Edgardo Lander,
que caracteriza el patrón civilizatorio, dice, como antropocéntrico, monocultural y patriarcal, y agregaríamos racista, ¿no? Ujú, Otros estudiosos dicen civilización de consumo, y esa es una definición que me parece interesante porque marca la especificidad, digamos, económica, ¿no? El corazón ujú, de su lógica de desarrollo. Entonces, bueno, antropoceno tiene que ver con esto, con esta idea de la dominación de los humanos, con la presencia humana o de la actividad humana en todo el planeta, ¿no? En todos los rincones del planeta, ¿no? Y que al mismo tiempo ha agotado la periferia, digamos, los países eh, eh, denominados desde hace tiempo como subdesarrollados, ujú, ha agotado el saqueo y lo que llaman la transferencia de costes y cargas, ¿no? Entonces, este patrón de antropocéntrico, pues, eh, está significando una una violenta intervención del ser humano en la naturaleza, ¿no? Una transgresión de fronteras que debieran ser infranqueables, ¿no? Y que están ujú, significando destrucción de ecosistemas, tejidos comunitarios, saqueo de recursos en muchos territorios de pueblos y comunidades para su uso como objeto y mercancía. ujú, Eh, Quisiera todavía decir algunas otras ideas, si es posible. Aquí, eh, digamos que los contenidos de la crisis civilizatoria que apuntamos no se agotan, por supuesto, en este ensayo, pero fundamentalmente se refieren también a la incapacidad del sistema capitalista de reconocer otros modos de vida, ¿no? Que sí podrían eh, resolver y establecer otro tipo de relaciones sociales y otro tipo de relación con la naturaleza, ¿no? ujú, Entonces, es decir, que no pueblos y culturas que establecen una relación simétrica y no antropocéntrica con ujú, la naturaleza, y esto resulta muy importante. Hay ejemplos ahí bueno, no me da tiempo de mencionar, pero es pues una civilización en crisis porque exige una producción incesante de bienes a colocar en el mercado capitalista y un permanente, por lo tanto, desecho y producción, por ejemplo, de basura que contamina aire, tierra, mar y territorios de la periferia fundamentalmente, pero también de sus propios territorios, ¿no? También tienen sus sures los nortes, ¿no? Así que en este sentido, pues eh, me refiero luego a otro sociólogo bueno, que trabaja el tema de la basura y demuestra cómo el norte también elimina, ¿no? Esa basura, pero en los países del sur, es decir, vemos los grandes basureros en el caso de África, por ejemplo, ¿no? Todo el desecho de ropa, y así habría muchos ejemplos que seguramente todos ujú, ustedes conocen muy bien. ujú, Entonces, eh, yo llamo la atención aquí al momento de la pandemia, cuando, pues, a causa del relativo confinamiento de millones de seres humanos y de actividades, por ejemplo, pensaba en el turismo de masas, ¿no? En esos meses todos pudimos ver desde nuestras ventanas y desde los noticieros, ¿no? Pues cielos y mares azules, ¿no? Y limpios. Entonces esto mostraba, ¿no? Por supuesto que es posible disminuir los niveles de contaminación, ¿no? Eh, lo cual creó expectativas
en muchas personas, de que las cosas sí podían cambiar, de que era posible revertir procesos de contaminación, lo cual es verdad. Pero Ujú, lo que hemos visto en pospandemia es que no hay esta voluntad, no hay estas medidas, no hay estas políticas, no hay estas estrategias de cambio, ¿no? Y por todos lados empezamos a escuchar, incluso ahorita en un noticiero español, estaba escuchando sobre este tema, que si no se revierten estas condiciones, ¿no?, que han creado esta crisis, pues ujú, el riesgo es muy grande, ¿no?, para la continuidad de la vida en el planeta. Entonces, bueno, solo me quedaría señalar, ¿no?, para ujú, no abusar del tiempo y de la palabra, que a estas fuerzas, ¿no?, de este capitalismo salvaje, voraz, inhumano, hay otras fuerzas, ¿no?, que se le oponen y que incluso en pandemia se estuvieron gestando. ujú, Muchas prácticas solidarias que se estuvieron produciendo en este periodo, que ujú, pudimos constatar y de las cuales también muchos fuimos partícipes, muy modestamente desde nuestros lugares, ¿no? Pero ujú, hubo también, digamos, organización de formas de resolver los problemas, de cooperativas, por ejemplo, ¿no? Y de resistencias y luchas más organizadas, de movimientos antirracistas, de movimientos sociales de los propios pueblos originarios, que ujú, están planteando otros caminos, otras alternativas, otros mundos posibles, ¿no? Donde no reine más que los derechos de los y las posibilidades de continuar la vida en el planeta. Hay en ese sentido muchos ejemplos en nuestra propia región latinoamericana, y yo creo que también a nivel mundial, en la propia Europa. Y un poco esbozo en esa, bueno, en mi trabajo, saliéndome un poquito del tema, pero contraponiendo, ¿no?, a esta crisis, hay ujú, muchas acciones, muchas iniciativas que ojalá puedan seguir avanzando tanto a nivel de la reflexión en la academia como en la acción política concreta, ¿no? ujú. Pues esto sería básicamente lo que quisiera compartir eh, Sí, muchas respecto a gracias, esta Alicia. compleja pregunta. Sí, yo sé, es una pregunta muy compleja. Leyendo tu ensayo, le digo yo a las personas que nos están viendo y escuchando, es un ensayo muy, muy interesante, muy analítico, muy complejo y lleva muchas capas de eh, factores, de causas y de resultados, ¿verdad? Que están en contraposición entre ese modelo del que tú has hablado, un modelo de consumo intenso y las intenciones obviamente de bajar un poco ese ritmo de destrucción, ¿verdad? Y que van precisamente en acordancia con este modelo que tiene aproximadamente unos 100 años del antropoceno, a partir obviamente de la segunda etapa de la industrialización en que empieza a acelerarse, ¿no?, la industrialización y llegamos obviamente a esta postindustrialización donde estamos llenas, como tú dices, de basura, de desperdicios, de contaminantes y otra serie de cosas. Agradecemos mucho tu intervención y quería preguntarte si querías agregar alguna cosita más para despedirte de este podcast. Bueno, realmente lo que quisiera es agradecerles a ustedes por esta iniciativa, por esta obra, felicitarlos, ¿no? Es un trabajo pues que toca muchas aristas de esta problemática y que creo que pues los lectores van a tener la posibilidad de profundizar, de seguir profundizando, de entender un fenómeno que nos compete a todos, ¿no? Los estudiosos y no estudiosos de estos temas, porque está, digamos, en juego lo que decíamos hace un momento, ¿no? La vida en el planeta y nosotros estamos por la defensa de la vida. Así que muchas gracias por esta oportunidad de participar en esta obra.
Sí, muchas gracias a ti nuevamente, Alicia. Te vamos a invitar a otro podcast. Vamos a seguir, obviamente. Vamos a continuar discutiendo, analizando, hablando obviamente sobre tu trabajo y en alguna, tal vez a mediano plazo, no muy a distancia en el tiempo, vamos a hacer una mesa redonda donde vamos a discutir ya varios de las personas que intervenimos en el libro, ¿verdad? Todos estos temas, discutirlos, intercambiar obviamente, tener un aprendizaje mutuo, ¿verdad? De todo lo que se ha analizado en el libro y bueno, estos temas contemporáneos que son tan importantes. Muy agradecido por tu intervención y muchas gracias de nuevo. Saludos a todos las personas que nos ven y nos escuchan y los invitamos a continuar con los siguientes podcasts. Muy amables. Pasen muy buena tarde.